Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener un programa muy especial. Tenemos, por supuesto, un invitado muy distinguido. Él es el doctor Jorge Celada. El doctor Celada es profesor titular de la Facultad de Medicina y forma parte de los docentes del Departamento de Medicina en su calidad de médico internista. Con él hemos de tener el placer de compartir un tema que afecta prácticamente a la totalidad de la población humana en algún momento de su vida. Me refiero a la infección urinaria, un enfoque muy importante desde el punto de vista del médico interno. Pero antes de entrar en el tema, permítanme decir unas palabras respecto de los últimos acontecimientos que hacen al tema salud. De hecho, en horas precedentes se aprobó la ley que dará vigencia al Seguro Único de Salud. Los médicos, a través de sus entes gremiales, fundamentalmente plantearon una serie de situaciones que debieran considerarse previamente, cosa que infortunadamente no aconteció. Por eso este es el momento preciso para decirle a la población a la que nos debemos que si hay algún sector interesado en que la población boliviana goce de una protección a su vida, a su salud, es el sector médico, o para decirlo, el sector de los trabajadores que hacen funciones en el área de la salud con propiedad. Nunca nos opusimos a aquello, todo lo contrario. Han de saber ustedes que los primeros atisbos de seguro de atención a la mujer y a su hijo en el parto fue promovida por médicos a través de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia, de donde además, con propiedad les digo, porque fui y soy parte de esta prestigiosa sociedad. Fui su presidente a nivel departamental y nacional. Y cuando se incrementaron y se ampliaron las coberturas en los sectores más vulnerables, como son los niños y las mujeres, también fueron los médicos los que propugnaron aquello. ¿Por qué señalo esto? Porque escuchamos, como siempre, voces antisonantes, interesadas, de esos que no pueden llamarse sino yuncus de cierta autoridad, que descalifican el trabajo médico. Estos que dicen que pueden chicotear a los médicos. Estos que quieren generar marchas supuestamente contra el sector que, entre comillas, se opone al seguro. Reitero por segunda vez, el sector médico nunca se opuso a que haya un seguro para los estantes y habitantes de este país, de nuestro país. Tendríamos que estar realmente desubicados para aquello. Lo que el sector médico buscó siempre fue que este sea un proyecto que se concrete con mínimas condiciones, pero fundamentalmente de sostenibilidad y de financiamiento, obviamente. Creo que esto debe saber la población boliviana. Nosotros que estamos totalmente vinculados al quehacer en salud, hemos podido verificar hasta la fecha en los centros de primer nivel de atención que no se implementó nada. Y estamos a 2 semanas del inicio de este seguro. Deseamos sinceramente que la población se beneficie, que la población encuentre algo que estoy seguro ha cifrado como esperanza para ella y su familia. Si esto no acontece, esperemos sinceramente que sea una falsa suposición. Sabremos de quiénes son entre los que hay que buscar responsables.
porque definitivamente se ha advertido suficientemente sobre el tema. A lo mejor no se lo explicó bien, o a lo mejor no se lo quiso entender. No importa. Lo que sí es cierto es que la salud no es propiedad de alguien, que la vida no es propiedad de algunos, que no es que algunos, los yuncos, quieran hacer justicia por propia mano, castigando, flagelando, echando a la gente a lo mejor de sus fuentes de trabajo. No, no hay dueños, todos somos parte de este país, tenemos los mismos derechos y nadie es dueño de nadie. La violencia hay que controlar desde la casa, lo hemos dicho. Y acá, quienes somos un poco más viejos, mayores, dirían otros, o con mayor jerarquía, o con mayor responsabilidad, debemos dar el ejemplo. Creemos que tenemos la capacidad para entendernos, pero quienes perjudican al parecer de esta situación son los que están en niveles intermedios. Esos que amenazan, que dicen que va a haber marcha, que no van a permitir que no se haga el seguro, realmente hacen discursos que no tienen sentido, porque por última vez, reitero, el cuerpo médico, el sector salud, ningún segmento de la población, en su sano juicio, podría estar en contra de un sistema que suponga un seguro para quienes no lo gozan en este momento. Cualquier distorsión, cualquier situación que pretenda confundir a la población es interesada, porque todos estamos de acuerdo en ello, en que debemos tener un sistema que proteja al hombre boliviano y a los estantes y habitantes de este hermoso país. Amigos, hemos de seguir hablando seguramente pronto del tema, pero espero que ya no seamos los médicos los que tengamos que hablar mucho. Ya será la gente, ojalá beneficiada de esto que parece que comienza con muchos problemas. Amigos, dicho esto, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta nota ustedes podrán apreciar el informe preliminar del director del curso de admisión facultativa que se realizó en los días precedentes en la Facultad de Medicina. Un grupo de estudiantes tuvo a bien rendir sus pruebas de admisión en todas las carreras prácticamente de nuestra facultad, como un segundo proceso que complementaba el primero, que no satisfizo plenamente las expectativas de la facultad. Vamos a la nota, por favor. En esta ocasión estamos realizando la segunda prueba para los postulantes a la carrera de medicina. En esta gestión estamos evaluando las asignaturas de matemática, física, química, biología y lenguaje. Para que los postulantes puedan acceder a este examen, han pasado un proceso de inscripción y de registro biométrico que es hecho por nuestra unidad. Y el día de hoy ellos están sometiéndose al examen, a su segundo examen. Cada postulante, al ingresar, lo único que trae es su calculadora y su cédula de identidad. El ingreso es con huella digital, para evitar esto, la suplantación de algún familiar, hermano u otros. Es así que el control es bastante estricto. Cada postulante en el momento de ingresar es escaneado por un detector de metales para evitar el ingreso de cámaras, aparatos electrónicos y otros objetos que puedan entorpecer este proceso. En el proceso participan 45 docentes, que son docentes titulares de la facultad, que son los que nos colaboran en el control de las aulas. También tenemos la colaboración de 80 estudiantes de la Facultad de Medicina. Y los que construyen la prueba son 10 docentes que la unidad contrata, cuya tarea es exclusivamente la elaboración de los exámenes. Y esto se hace en base al texto que los postulantes han adquirido
el momento de inscribirse. En esta gestión, para esta segunda convocatoria, se han presentado 2.349 postulantes, de los cuales no sabemos todavía cuántos van a ingresar. La Facultad de Medicina no tiene un cupo establecido. Todo aquel postulante que saque más de 51 puntos en sus 2 exámenes tiene el ingreso a la facultad. Quienes obtienen 50 puntos o menos no ingresan. Las calificaciones se hacen inmediatamente. Eso quiere decir que una vez que concluye el examen, el personal de la unidad, con la presencia de la notaria de fe pública, realizan el escaneo de todas las hojas de respuestas y en 2 horas aproximadamente ya tenemos las calificaciones finales. Esas calificaciones se suben a nuestra página web en un máximo de 3 horas. Eso quiere decir que a las 4 de la tarde los postulantes ya saben si ingresaron o no ingresaron a la Facultad de Medicina. Este proceso ya se viene desarrollando varios años atrás, así que en esta ocasión no tuvimos ningún inconveniente. Los chicos ya saben lo que tienen que portar, lo que no deben traer. Es así que el flujo de ingreso ha sido bastante rápido. 2.400 postulantes han ingresado más o menos en 1 hora y media. Y el examen tiene una duración de 70 minutos, ya que solamente cuenta con 50 preguntas. Amigos, ahora permítanos ir a un corte y volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Queridos amigos, como lo habíamos señalado, está con nosotros el profesor doctor Jorge Celada. Él es profesor titular de la Facultad de Medicina y médico internista. Con él hemos de desarrollar el tema que señalamos, el de las infecciones urinarias. Pero antes de entrar en tema y conversar con el profesor Celada, permítanme presentarle, por favor. Doctor Celada, qué placer, gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Mendoza. Un gusto estar en este prestigioso canal para abordar temas de salud que creo que son importantes para poder educar a la gente. Gracias, doctor. Un tema que hemos anunciado y que preocupa, como inequívocamente señalé, afecta a la totalidad de la población humana, al menos dicen una vez en su vida. Creo que es un tema relevante que hay que hablar. Me refiero a la infección urinaria. Para entrar en tema, doctor Celada, ¿qué es una infección urinaria? Bueno, yo creo que hay que tener el concepto claro de lo que es infección urinaria. La infección urinaria no es más que la invasión bacteriana del tracto urinario que
en algunas ocasiones puede manifestarse por alteraciones de la orina y en otras ocasiones solamente manifestarse por síntomas generales que puede tener el paciente. Entonces, doctor, estos gérmenes que invaden, como usted dijo, al organismo en el área que corresponde, a veces genera confusión. Por eso le pediría, ¿qué afecta? Nos explique qué afecta realmente, qué parte del organismo afecta este o estos microorganismos cuando decimos infección urinaria. Algunos médicos dicen infección del tracto urinario. Es verdad, en parte sí, porque inicialmente la infección urinaria va a afectar al tracto urinario, que anatómicamente se inicia en los riñones y termina en la uretra. Pero no solamente puede afectar a la vía urinaria, sino complicarse y puede dar hasta manifestaciones centrales como una encefalitis, por ejemplo, puede llegar a abscesos, puede llegar a septicemias, puede llegar incluso a procesos mucho más complicados que en su momento pueden poner en riesgo la vida del paciente. Gracias. Entonces, amigos, está clarísimo. El microorganismo o los microorganismos que afectan al ser humano en cuestión están afectando el sistema urinario, que como dijo muy bien el profesor Zelada, comienza en el riñón, siguen con los uréteres, la vejiga, algunos órganos que están próximos a ella y la uretra, que es el tubo por donde se exterioriza la orina. Doctor, ¿cualquier persona puede sufrir de infección urinaria? ¿O hay alguna preferencia en niños, mujeres, hombres, ancianos, en fin? En realidad, todos los seres humanos tenemos factores de riesgo que en su momento pueden determinar la presencia de una infección urinaria. Sin embargo, hay grupos de riesgo. Los niños, por ejemplo, los ancianos, son los grupos etarios que más frecuentemente padecen de infección urinaria en cuanto al sexo. Estamos hablando de niños y de ancianos, o sea, varones. En cambio, las mujeres, escolares, adolescentes, adultas, todas corren el riesgo de tener una infección urinaria en cualquier momento de su vida. Esta diferencia, doctor, especialmente haciendo énfasis en la afección a las mujeres, tiene como factor predisponente, entre muchos, la estructura anatómica. Sí, doctor, mucho tiene que ver la estructura anatómica. Sin embargo, cuando hablamos de varones en niños, los varones adultos tienen una disminución de su sistema de inmunidad, sus defensas son bajas y por lo tanto son proclives a una infección urinaria. Los niños también no tienen un sistema adecuado de inmunidad desarrollado y por lo tanto padecen de infección urinaria. En cambio, las mujeres, habíamos dicho que tanto en la edad preescolar, escolar, adolescencia, adultez, tienen infección en el embarazo. Se presenta por, primero, la condición anatómica que tienen. Debemos recordar que la uretra en la mujer mide apenas 5 centímetros y está a escasos centímetros de lo que es en toda la zona perineal, cerca del orificio anal. Por lo tanto, el factor de riesgo es muy grande, ¿no? Existen factores predisponentes, existen factores desencadenantes. Correcto. Entonces ya tenemos una primera explicación, amigos. Indudablemente, la condición anatómica en las mujeres es un factor muy importante. Y la vecindad con el tracto digestivo final, el ano, el recto y el ano, hacen que sea muy fácil también la contaminación cuando no se tienen los cuidados respectivos. Doctor Zelada, usted dijo algo muy importante. Aclárenos cuáles son los factores predisponentes y desencadenantes de la infección urinaria. Dentro de los factores desencadenantes tenemos, por ejemplo, la manipulación genital, las relaciones sexuales, el mal aseo genital, el uso de espermicidas,
tenemos el uso de paños que en algún momento pueden moverse y llevar los gérmenes que están en el ano, llevar directamente a la uretra. Tenemos factores incluso sexuales, de la vida sexual activa de la mujer, que en algunas circunstancias y por determinadas condiciones de la pareja pueden ser un factor de riesgo. Correcto. Se dice también que infecciones vaginales muy intensas pueden ser un factor que contribuye a las infecciones en el tracto urinario, ¿verdad? Claro que sí. Es verdad que por vía sanguínea una infección urinaria puede ser secundaria a un proceso infeccioso localizado en otra parte del organismo. Correcto. Que por vía, como les dije, sanguínea se va a diseminar y va a provocar una infección urinaria. Usted dijo algo sumamente importante que creo que la gente debe comprender. Los gérmenes son susceptibles, doctor, usted me corregirá si me equivoco, de pasar a la vía sanguínea. Y si no hay tantas complicaciones es porque tenemos un buen sistema de defensa, un buen sistema inmunológico. Los leucocitos enseguida actúan y controlan esta invasión. Pero si las defensas bajan, como bien ha señalado, entonces la infección es un hecho, ¿verdad? Doctor Zelada, nosotros escuchamos frecuentemente y nos preguntan, ¿se clasifican las infecciones urinarias? Por ejemplo, yo escuché infecciones altas y infecciones bajas. ¿A qué se refieren? Es verdad. Bueno, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Dependiendo, estas son de acuerdo a la localización en el sistema urinario. Las infecciones urinarias pueden ser altas, aquellas que afectan al riñón, y dentro de estas tenemos a la pielonefritis aguda, a la pielonefritis crónica y a la nefritis. Correcto. Y también tenemos aquellas que afectan al tracto urinario inferior, que son las denominadas infecciones urinarias bajas, que son aquellas que van a afectar a la vejiga, al uréter, a la próstata y al epididimo. Estas son las infecciones urinarias bajas. Ahora, también podemos clasificarlas por su presencia, el tiempo en el que actúan. Tenemos las infecciones urinarias agudas, aquellas que se presentan en la primera semana, 5 días, y aquellas crónicas que son en realidad recurrentes a partir de la tercera semana. Me va a permitir acá hacer un pequeño paréntesis. De la infección aguda no hay problema, pero las infecciones crónicas generalmente suelen ser producto o de malos tratamientos o de recomendaciones que uno recibe del vecino o de la visita a las farmacias, a lo mejor, donde uno recibe una dosis subterapéutica, es decir, dosis que no son activas para un buen tratamiento y tampoco el tiempo necesario. Es así, ¿verdad? Es verdad. En realidad, uno de los factores más importantes, no solo en las infecciones urinarias, sino en la patología en general, son la automedicación. Los pacientes generalmente prefieren acudir a una farmacia, comentarle al farmacéutico o al vendedor lo que tiene, sus síntomas, y es el vendedor el que le administra la medicación. Ese es el primer error grande que cometemos y que es parte de nuestra cultura latinoamericana y predominantemente en nuestra cultura boliviana. La otra causa que usted mencionaba es también frecuente y es el mal tratamiento que reciben estos pacientes. Hay protocolos establecidos que determinan cómo se debe abordar una infección urinaria para evitar justamente lo que estamos tratando, que esa infección urinaria se vuelva crónica. ¿Y qué significa crónica? Que se ha vuelto a presentar a las 3 semanas y que va a ser recurrente y que se va a ir presentando cada mes y va a ser para toda la vida. Ahora, ¿cuál va a ser la complicación de esta infección urinaria crónica? Que en general son las pielonefritis crónicas, que van a terminar en insuficiencia renal. Y un paciente con insuficiencia renal está condenado a terminar en un programa de hemodiálisis. Gracias, doctor. Vamos a abundar
más adelante de las complicaciones, sobre las complicaciones, pero también se habla de las infecciones sintomáticas y asintomáticas. Hemos de hablar de los síntomas enseguida, pero ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de los síntomas, también tenemos que recordar la clasificación. Son altas, son bajas. En la cistitis, por ejemplo, los síntomas son totalmente diferentes de una pielonefritis y totalmente diferentes de una nefritis. Correcto. En la cistitis, por ejemplo, los síntomas más frecuentes van a ser la disuria, la poliaquiuria, la nicturia, el tenesmo vesical, que van a ser los síntomas más frecuentes, todos acompañados de los trastornos de la orina. Correcto. Para concluir este pequeño segmento, inicialmente, doctor, quisiera que nos aclare. Usted dijo tenesmo. ¿Qué quiere decir tenesmo? El tenesmo en realidad es la necesidad imperiosa de orinar. De querer seguir orinando, ¿no es cierto? Exacto. O sea, uno ha terminado de miccionar y quiere seguir miccionando. Nuevamente quiere orinar y no orina, o orina una gota. Correcto. La disuria. La disuria en realidad, semiológicamente, viene a ser dificultad para orinar. O dolor. Pero ¿verdad? asociado al dolor, ¿no? Dolor que se puede presentar durante la micción, antes de la micción o después de la micción. Correcto. ¿Y la nicturia? La nicturia en realidad es el aumento de la frecuencia miccional que iguala o supera a la del día. Para que quede claro, Correcto. si un paciente tiene una diuresis diaria en la mañana, en la tarde, de 3 veces, en la noche no puede tener 3 veces, tiene que tener 1 o 2. Pero si llega a tener 3, que ha igualado, o 4 o 5, ya estamos frente a nicturia, que quiere decir aumento de la frecuencia miccional nocturna. Correcto. Amigos, estos síntomas que acaba de señalar el profesor Celada, sin ser exclusivos, son los que más frecuentemente se presentan en las infecciones urinarias bajas, fundamentalmente a la vejiga o a estos órganos vecinos. Hemos de seguir hablando del tema. Ahora permítanme ir un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de seguir conversando con el profesor doctor Jorge, que nos visita en el set. Estuvimos hablando coloquialmente de la sintomatología de las infecciones urinarias. Él nos refirió algunas características de la infección baja. Ahora, doctor Jorge Celada, ¿por qué no nos orienta sobre cuál sería la sintomatología de la infección alta? En concreto, de la pielonefritis, que creo que es el cuadro que más afecta a la gente. Gracias, doctor. Sí, la pielonefritis aguda tiene una manifestación
predominantemente sistémica, que quiero decir general, porque el paciente suele tener alzas térmicas, que llamamos fiebre, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor lumbar, lumbalgia, tiene en ocasiones gran compromiso del estado general, es un paciente que está desganado, está deshidratado y en estos casos a veces las orinas no tienen ninguna manifestación. Ahora, ocasionalmente sí puede haber manifestaciones marcadas en las características físicas de la orina que incluso pueden llegar a la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Correcto. Entonces, claro está, el doctor Celada no nos está señalando a propósito de que esta sintomatología, que no es tan específica, puede pues confundir con otros cuadros, ¿verdad? Y ahí precisamente está la experticia del médico, de poder hacer diagnósticos diferenciales con otros cuadros que pueden eventualmente confundir. ¿Por qué no nos cita unos 2 cuadros que eventualmente tienen esta sintomatología así parecida, pero no se trata de una infección urinaria, por ejemplo, doctor Celada? Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, en realidad de Claro. una pielonefritis aguda, es un espectro muy grande. Si no es una infección urinaria, por el compromiso general hay que pensar en una neumonía, en un tromboembolismo pulmonar, hay que pensar en una sepsis, una salmonelosis, puede ser una apendicitis aguda o lo que se llama el síndrome del cuadrante inferior derecho. Si es mujer, podemos pensar en un embarazo ectópico. O sea, hay muchos cuadros que pueden asemejar una infección urinaria alta del tipo de la pielonefritis aguda. Correcto. Entonces, amigos, cuando el profesional sospecha de la probabilidad de una infección, baja o alta, él debe hacer la confirmación de su diagnóstico. ¿Cómo, doctor, los médicos hacen, después del análisis clínico, la confirmación de la infección en cuestión? Bueno, primero que tenemos que definir la infección, tenemos que certificar la infección. Todo paciente que tenga infección urinaria, tenemos que determinar por la clínica, por la anamnesis, el interrogatorio, la pregunta y el examen físico que le hacemos al paciente, determinar si tiene una infección urinaria alta o tiene una infección urinaria baja. Si tiene una infección urinaria baja, lo que tenemos que pedir inmediatamente es un examen de sangre, un hemograma, un examen de orina y un urocultivo. Estas 3 cosas son necesarias para planificar lo que va a recibir nuestro paciente. En cambio, si nosotros estratificamos a nuestro paciente y resulta tener una infección urinaria alta, pediremos un examen de sangre, un examen de orina, pero aquí será importante un estudio imagenológico que es la ecografía renal, que nos va a permitir ver el grado de compromiso del riñón, que además nos va a facilitar a determinar si ese paciente tiene una infección urinaria alta reciente o es aguda o es crónica por la alteración morfológica que ya tienen los riñones. Esto quiere decir entonces, doctor, que con los resultados prácticamente se confirma la presencia de la infección alta o baja y obviamente va a plantearse un tratamiento. Pero en este diagnóstico, doctor, la identificación del germen es vital porque hay que hacer un tratamiento dirigido al mismo, ¿verdad? Y ahí venía precisamente nuestra preocupación en minutos pasados, cuando decíamos la gente se automedica, sigue el consejo del vecino, a lo mejor las señoras farmacéuticas también contribuyen a este problema, porque no hay formas muchas de identificar el germen. Corrientemente se requiere de un examen específico, como es el cultivo, ¿verdad? ¿Qué nos permite el cultivo, doctor? El cultivo en realidad nos va a permitir determinar exactamente cuál es el germen que está desarrollando la infección. Este examen dura 3 días,
hay que tener cuidado para la obtención de la muestra, hay que recomendar, hay que enseñar. La mayoría de las veces que hay falla terapéutica o un examen de orina que no nos determina realmente la identificación de un germen es porque se ha tomado mal la muestra. De acuerdo. Y es que ocurre que los médicos no nos damos el tiempo necesario para poder explicar a nuestro paciente cuáles son las condiciones en las que debe tomar la muestra. Entonces, vital educar al paciente para que pueda tomar una adecuada muestra de orina. Esta orina, que tiene que ser con un ayuno de 10 horas, la primera orina de la mañana, lo que se hace, si me permite, doctor, explicarle cómo se obtiene la muestra. Lo que se tiene que hacer es, estando en ayunas, la primera orina, uno va y el primer chisguetazo tiene que ser al inodoro, pero el segundo ya tiene que ser al frasco estéril. Pero una vez que ha obtenido la muestra en el frasco estéril, taparlo inmediatamente para evitar la contaminación. Esa muestra se lleva al laboratorio y ahí van a poder cultivar en diferentes medios y a las 72 horas ya nos van a determinar no solamente el germen, sino los antibióticos a los cuales es sensible este germen, de manera que nos facilita a nosotros los médicos el tratamiento efectivo para eliminar a la bacteria que ha sido identificada. Doctor, muchas gracias. Creo que el consejo de la recolección de la muestra es sumamente importante. Entre las damas, nosotros adicionalmente les pedimos que previamente hagan un aseo de la zona para que precisamente se evite la contaminación de la muestra. El chorrito del medio se recoge en frasco estéril y dentro de las siguientes 2 horas como mucho deberá dejarse en el laboratorio, ¿verdad? Porque lo contrario, por el tiempo también se puede contaminar esta muestra y ya no sirve. No sirve una muestra tomada hoy para cultivo y dejarla a la noche. Esto no es factible. Entonces, estas recomendaciones son muy importantes y deben escuchar, distinguidos amigos, al médico que con toda seguridad les va a orientar sobre este tema. Pero ahora vamos al germen. Doctor, no hay una exclusividad de germen o de gérmenes en la infección urinaria, pero hay uno pues que predomina fuertemente, ¿verdad? De hecho, háblenos de este germen que tanto dolor de cabeza nos provoca. Sí, doctor, en cuanto recordaríamos un poco la clasificación de las infecciones urinarias, porque tenemos las infecciones urinarias no complicadas y las complicadas. Las no complicadas tienen como germen más frecuente, en realidad el 90% de las infecciones, está la Escherichia coli, que es una bacteria que vive en el tracto digestivo. Así es. Entonces, y también podemos encontrar el Staphylococcus. El enterococo, el estafilococo, sí. Tal vez el dorado, el blanco, en fin, hay muchos estafilos, ¿verdad? Sí, es el mirabilis ahora. El mirabilis, es exacto. El mirabilis, ¿no? En cambio, en las infecciones complicadas, ahí los gérmenes son diferentes y se llaman complicadas porque son gérmenes agresivos. Tenemos a la Pseudomonas, al Enterobacter, la Klebsiella. O sea, son bacterias prácticamente con mucha resistencia bacteriana y resulta difícil erradicarlas. Hay que hacer tratamientos combinados, hay que potenciar los antibióticos, hay que ser más agresivo incluso en cuanto a la dosis. Doctor, de verdad le agradezco el énfasis en esta última parte, porque si bien es cierto, lo dijo usted, el 90 y tantos % de los casos en infecciones está provocada por el coli. Erradicarlo es un problema muy serio, porque cada vez hace más resistencia a los antibióticos que disponemos. Y ni qué decir de la Pseudomonas o la Klebsiella. Conocemos ya en el mundo, y me han comentado que en el país, de algunas cepas resistentes a todo, lo que conlleva una dificultad terrible para controlar los cuadros estos, ¿verdad? ¿Tiene algún comentario respecto a la resistencia esta que tanto preocupa? Es verdad, ¿no? O sea,
Todo depende del esquema que uno tiene que personalizar con el paciente, ver las condiciones en que está el paciente. Cuando tenemos un paciente que por primera vez, o una paciente que por primera vez tiene una infección urinaria y es joven, el tratamiento será de 3 días con el antibiótico de selección de acuerdo al urocultivo. Pero si es una paciente que ya reiteradas veces ha tenido infecciones, entonces ya no podrá entrar al esquema de 3 días, sino tendrá que hacer el esquema de 7 días. Pero si además tiene condiciones comórbidas, por ejemplo, tiene una diabetes mellitus, entonces en este caso ya no tendrán que ser 7 días, tendrán que ser 10 o 15 días del tratamiento antibiótico para evitar la cronicidad. Ahora, existen protocolos establecidos para el tratamiento tanto de las altas como de las bajas. Correcto. Yo creo que este es el corolario por este momento de esta interesante conversación, doctor Celada. Los médicos utilizan protocolos para tratar a estos pacientes y el protocolo establece con precisión qué esquema utilizar y qué antibiótico utilizar, o qué antibióticos, porque también se pueden combinar 2 o 3. En fin, es la experticia del médico, amigos, que va a definir aquello. Ahora sí pueden comprender con propiedad, creo yo, que no puede pues la vecina, la expendedora de fármacos de la otra cuadra, hacer un tratamiento, porque lo básico es identificar el germen. Doctor Celada, yo le comento que en los urocultivos que hacemos en el Hospital de la Mujer en pacientitas embarazadas que cursan con infección urinaria, el 98% de las que portan coli son resistentes a la amoxicilina. Para decir nada más un hecho, 98% no sirve la amoxicilina. Se tendrá que usar amoxi combinada con otras cosas, esflorestán, qué sé yo. Pero ya vemos que de tanto usar este fármaco y a lo mejor mal usarlo, este germen no se molesta ni mínimamente cuando se le pone al frente de este antibiótico. Lo mismo ha de ser en su experiencia, ¿verdad? Es verdad. Nosotros cuando tratamos a pacientes diabéticos con infección urinaria, prácticamente el 100% de los antibióticos son ya resistentes. La bacteria hace resistencia a todos los antibióticos que hay. Pero últimamente me ha llamado la atención, porque frecuentemente veo infecciones urinarias, que a pesar de que todos los antibióticos resultan ineficaces, la nitrofurantoína sigue siendo eficaz. Y resulta que frente a las nuevas quinolonas incluso, son resistentes, pero la nitrofurantoína sigue produciendo sensibilidad, y una alta sensibilidad para la Escherichia coli. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ha de ser porque no se la ha utilizado sino para tratar estos procesos, porque no se utilizan este fármaco en otros tratamientos de otras entidades de la economía. Probablemente, amigos, esta reserva que dice el profesor Celada es de las pocas cosas que nos quedan, porque cada vez que se usó bien, probablemente porque tiene esa exclusividad. Pero bueno, hemos de seguir hablando del tema con el doctor Celada. Ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Jorge Celada, médico internista y profesor de la Facultad de Medicina, sobre el tema de infecciones urinarias. Doctor Celada, estamos casi al concluir nuestro programa, pero hay un tema que para mí es muy preocupante. El hecho de que cuando un riñón está infectado, puede ser un foco de diseminación de gérmenes a lo largo y ancho de la economía del ser humano. Puede provocar sepsis, por ejemplo. ¿Cuáles otras complicaciones pueden ocurrir por efecto de una infección no tratada o maltratada del riñón? Inicialmente, cuando una infección urinaria es maltratada, como complicación viene la infección urinaria crónica. Correcto. Y nos referimos a la infección urinaria crónica alta, estamos hablando de la pielonefritis crónica, que va dañándose el riñón y en algún momento ese riñón deja de funcionar. Pero no solamente deja de funcionar, sino que este riñón va a ser un foco infeccioso que va a diseminar todo el organismo y va a poner en riesgo la vida del paciente. Y es que ocurre que los pacientes que han tenido ya infecciones urinarias se automedican, no van al médico y por lo tanto el proceso infeccioso se disemina. Pues, entonces va a exponerse a complicaciones mucho más graves porque la sepsis va a terminar con la vida del paciente. Entonces yo creo que un pilar fundamental es educar. ¿Y quiénes tienen que educar? Los médicos. Tenemos que asumir nuestro rol, no solamente de tratar una enfermedad, sino fundamentalmente de educar al paciente. Debemos educar al paciente, darle la información adecuada, darle a entender los riesgos que corre si no cumple adecuadamente el tratamiento, si no cumple los controles médicos que hay que hacerle después de un tratamiento médico, tal como lo establecen los protocolos, que hay que hacer a los 10 días un urocultivo. Si este urocultivo es negativo, volverlo a hacer a los 30 días, si sigue siendo negativo, a los 90 días, y si a los 90 días ya no hay infección urinaria, ese paciente puede ser dado de alta. Ya quiere decir que se ha solucionado completamente la infección urinaria y ese paciente no corre ningún riesgo. Correcto. Amigos, esta parte es importante. No basta con el tratamiento de 3, 5, 7 o 14 o 15 días, que es lo que se plantea hoy en día, y ni el tipo de antibiótico, la sucesión de antibióticos, sino lo que debe a continuación realizarse. Y el profesor Celada fue explícito y claro. Después de 90 días de orina negativa para gérmenes, uno puede estar muy tranquilo y dar de alta. Ahora, este esquema para cumplirse depende pues indudablemente de la persona, de la familia, que es la única que puede contribuir a que esto sea realidad. Porque uno como médico puede recomendar, puede citarla en 10 días para hacer el próximo urocultivo, pero ha de estar asintomática, se ha de sentir probablemente totalmente bien, sana, subjetivamente, y se va a cronificar este proceso llevándonos a complicaciones más adelante. Otra cosa que señaló el profesor Celada, muchos de estos pacientes que cronifican su enfermedad hacen insuficiencia renal, lo que dice la gente falla renal, ¿no es cierto? Y terminan o con trasplante o con diálisis si no hay la posibilidad de hacer un trasplante. Cosa seria que no puede acceder la inmensa mayoría de la gente que sufre de estos problemas. Doctor Celada, una última preocupación. ¿Cómo podemos a la población enseñarle a prevenir los procesos infecciosos? Aquellos que obviamente son posibles de hacerlo. ¿Y qué le recomienda cuando presenta algún síntoma respecto de la conducta que ahora suele seguir, como ha dicho bien usted, casi como cultura, preguntarle a la gente qué hacer cuando
debe ir al centro de salud. Y ahora, más que nunca, porque el SUS está a la vuelta de la esquina y tendrá la posibilidad, seguro, de atenderse con propiedad y con calidad. Gracias, doctor. Una pregunta un poco complicada de responder en este momento, porque el SUS en su momento va a ser una complicación grande. Si hoy tenemos una superpoblación de gente que atender, con el SUS vamos a tener menos tiempo para atender. Pero al margen de esa situación y esa circunstancia, debemos acordarnos que es parte de la cultura. Yo creo que el 90% de los bolivianos no tenemos la cultura de, frente a síntomas, acudir al médico, incluidos los médicos. Tenemos alguna molestia, determinamos qué puede ser y nos medicamos, seguramente con más criterio que una persona que no es médico, ¿no? Sin embargo, yo creo que tenemos que realizar campañas para educar a la gente y ingresar en su engranama, en su pensamiento, en su forma de pensar, que debe asistir a la consulta médica, a un control médico periódico, y frente a síntomas debe acudir al médico para que éste sea el responsable de tratar la infección que presente el paciente. Porque de lo contrario, si seguimos automedicándonos, si seguimos yendo a las farmacias, vamos a poner en riesgo nuestra vida o las complicaciones que usted ha mencionado, como la insuficiencia renal crónica. Entonces, creo que es importante, como un consejo a los televidentes, que primero aprendan a asistir a una consulta médica frente a cualquier síntoma, que sean los médicos los responsables de un tratamiento. Debemos adquirir hábitos sanos de vida. Ya hoy en día la corriente mundial nos enseña cuál es la alimentación más adecuada, el consumir agua natural en abundancia, evitar los tóxicos, evitar alcohol, evitar el tabaquismo, evitar todas estas sustancias tóxicas que de una u otra manera afectan el sistema inmunológico de las personas. Por lo tanto, primero educaremos, y luego de educar seguramente va a disminuir la prevalencia de las enfermedades, porque vamos a tener pacientes con hábitos de salud adecuados y buenos. Muchas gracias, doctor Celada. Una última recomendación, tal vez yo soy ginecólogo y frecuentemente en la consulta vemos que muchas señoras, cuando hacen la limpieza del ano después de una defecación, no limpian de atrás hacia más atrás, sino van de atrás hacia adelante, y de esta manera contaminan el área genital. Y en el área genital está la uretra, y la uretra tiene 5 centímetros, como dijo bien el profesor Celada, nada más de longitud, y ahí detrás está la vejiga, y es muy fácil que adquieran infecciones. Entonces, eduquemos a la gente, enseñémosle, hablemos del tema, hagamos un control anual para saber si estamos gozando de buena salud, hábitos, ejercicio, conversar sobre el tema. Creo que son recursos que nos van a ayudar a prevenir y a tratar oportunamente cualquier proceso infeccioso como este. Doctor Celada, le agradezco mucho por su participación. Ha sido un placer y lo comprometemos para una siguiente oportunidad de hablar de otro tema. Muchas gracias, doctor. Amigos, esto fue todo por hoy. Deseamos sinceramente que tengan un lindo fin de semana, aprovechen de su familia, gocen de sus hijos y pásenla bien. Creemos que ustedes se lo merecen. Y volveremos renovados en una semana con mucho ímpetu y gusto para conversar nuevamente de la salud a través de nuestro programa. Muy buenos días.